Buenos días a los que no he saludado y a los que no he... Un honor estar aquí con ustedes en esta fecha tan especial como iglesia, disfrutando ya el tercer día con ustedes, y siento que ya he resucitado el tercer día, pero la verdad que me he sentido muy ministrado en este tiempo junto a ustedes, en este culto, y también muy bendecido de haber podido compartir el viernes, ayer sábado, y qué hermoso es poder ser parte de un momento tan especial, no solo de esta congregación, sino que lo que esta congregación significa para la obra bautista en Chile. Saludos especiales traigo de la Iglesia Bautista Parque Apoquindo, la que el Señor me ha dado la bendición de estar pastoreando estos últimos años. Un saludo muy cariñoso de parte del pastor Iván Carrasco, su esposa Kenita, que desde noviembre que están con nosotros sirviendo, y estamos muy contentos con ellos y con lo que el Señor tiene para nosotros en nuestra iglesia, no solo ahora, sino que también en el futuro, con ellos siendo parte de lo que Dios está haciendo ahí. También saludos de parte de la Fundación Educacional Diego Thompson, que es la que vela por el seminario, y por lo tanto los saludos que corresponden de parte de la facultad, de los profesores, de los administrativos del seminario, se alegraron al saber que venían para acá, y yo pido mis disculpas públicas por no poder haber estado con ustedes hace un año atrás. Recibí la invitación, lamentablemente ya teníamos pasajes comprados para ir a Antofagasta. Nuestra iglesia tenía una actividad evangelística coral también, con una iglesia en Antofagasta, así que por eso estuvo aquí en mi lugar el rector emérito, el querido pastor Oscar Pereira. Pero gracias, pastor Edgardo, por considerarme para esta fecha. El pastor Edgardo para mí es una persona muy especial. Yo soy hijo de misioneros, criado en Chile, y volví a Chile hace muchos años atrás, pero el Señor confirmó su llamado en mí un poco más avanzado de edad, no jovencito, así que partimos de nuevo con mi esposa ya a Estados Unidos a los estudios teológicos, y al regreso el pastor Edgardo fue uno de los que fue muy acogedor, abrió sus brazos. No es fácil volver uno a sus tierras, y él fue uno de los que me recibió con mucho cariño. En la antigüedad, Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, le manda a Moisés a que construya un tabernáculo, pero esa estructura era una estructura portátil, que se podía transportar de un lugar a otro mientras ellos iban camino a Canaán. Esta portabilidad del tabernáculo no estaba pensado entonces para ser permanente. En Deuteronomio capítulo 12 dice: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. El lugar que Él escoge. Y sabemos que pasado el tiempo, Dios usa a David para establecer Jerusalén como no solo la capital política de la nación, no solo la capital militar y religiosa, sino que es el centro neurálgico de la nación. Pero faltaba una cosa, y era el templo. David fue el gran rey de la nación que extendió las fronteras, que le dio nombre a la nación,
fue un hombre que sabemos que era especial ante los ojos de Dios, y Dios lo usó de gran manera, pero vivió un tiempo de sangre, y en los planes de Dios él tenía ya escogido el siervo que iba a ser el que iba a levantar el templo. Los invito entonces que busquen en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6. El templo ya ha sido edificado, el templo ya ha sido elevado, y ahora el rey Salomón, el hijo de David, ha llamado al pueblo para su dedicación. Se me olvidó preguntar, Pastor Ríos, ¿cuándo fue dedicado este templo? ¿Se acuerda? Este edificio, Edificio. Bueno, la historia dice 1948. En el 48 este templo fue construido y dedicado. En el mes de septiembre. Muy patrióticos. Si usted se fija, el capítulo 6 de Segunda de Crónicas es la ceremonia de dedicación del templo de Jehová ahí en la ciudad de Jerusalén. Salomón ha llamado a toda la multitud, a todo el pueblo, a la nación, a esta gran fiesta que se celebra. Y dentro de lo que sucede en ese día, en esos días, fíjense en el versículo 13 dice: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo. Y de ahí en adelante, hasta el final del capítulo, es una oración. Y es una oración que el rey hace a Jehová su Dios, en gratitud, pero también palabra de compromiso de parte de él como jefe de la nación. Por lo tanto, es una oración que el pueblo le hace a Dios de compromiso a él, reconociendo quién es Dios, pero también una oración de gratitud. Versículo 24. 6:24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, y si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. ¿Les suena conocido? Nosotros muchas veces citamos el versículo en el capítulo 7, pero nace desde el corazón del rey de la nación el dirigirse a Jehová y buscando en él este compromiso, este pacto, esta promesa. Por lo tanto, lo que tenemos en el capítulo 7 y esta hermosa interpretación que el coro nos entregó hace un momento, es la respuesta de Jehová a la nación. Todo este pasaje, todo este capítulo, del capítulo 6, esta es la oración del pueblo hacia Dios. Y en el capítulo 7 entonces tenemos respuesta de Dios al pueblo. Capítulo 7.
versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Lo que escuchamos, lo que entendemos de parte de la respuesta de Jehová al pueblo es justamente el cumplimiento de su promesa que le hizo a Moisés cuando estaban en el desierto, y le dijo: tú levanta un tabernáculo, pero yo te mostraré dónde este tabernáculo pasará a ser la casa, el lugar específico que yo voy a elegir. Y ahora se concreta esa promesa, se cumple. Dios siempre es un Dios fiel, y cuando Él promete, cumple. Pero hermanos, no podemos quedarnos ahí porque tenemos que ser fiel al pasaje. Y Dios tiene palabra de advertencia. Porque si hay una cosa que entendemos es que Dios no puede ser contenido dentro de 4 muros. ¿Cuál es la importancia del tabernáculo? ¿Cuál es la importancia de la simbólica del templo en medio del pueblo? Y yo sé que todos ustedes conocen la respuesta, pero nos simboliza, nos muestra la presencia de Dios en medio de la nación. Cada vez que usted va por alguna calle y ve un templo, no importa de qué denominación, de qué religión sea, usted ve un templo y inmediatamente piensa en Dios. El templo, la estructura, nos hace pensar, nos recuerda quién es Dios. Por lo tanto, el hecho de que Jehová le da esta instrucción primero a Moisés de levantar tabernáculo y después a David de preparar la construcción del templo y después a Salomón a concretar esa construcción, es su forma de confirmar en el pueblo de que yo, Dios, estaré con ustedes. Pero no hay templo, no hay estructura, no hay edificio que me puede contener. Versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y fíjense lo que dice acerca del templo. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Palabra de advertencia. Hermanos, nosotros no podemos contener a Dios en un lugar, y menos contener a Dios de la manera que a nosotros nos conviene o nos guste. Dios es el Dios Todopoderoso que cumple su plan perfecto, y nosotros somos los que tenemos que saber someternos a Él. Dios no es nuestro Dios a nuestra conveniencia, sino que Dios es el Dios Todopoderoso que llama e invita a su pueblo a someterse a Él. Pero la advertencia es: si este pueblo lo desobedece, si se aparta, si dejan de cumplir sus estatutos, sus mandamientos, si dejan de servir
y se ponen a servir a otros dioses, Él no se va a limitar entonces a permanecer en medio de ellos y menos dentro de ese templo. Y ahí entonces donde podemos nosotros ver este versículo que tanto lo citamos, que tanto nos gusta y que hoy en día se canta. Si yo cerrare, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, en otras palabras, si yo voy a probar a mi pueblo, y si la respuesta del pueblo es la correcta, ¿y cuál es la respuesta del pueblo? Versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y lean un versículo más, porque dice, voy a estar atento. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Voy a estar pendiente, voy a estar observando, voy a mirar si efectivamente el pueblo cumple o no. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios espera ver? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? ¿Qué es lo que Dios esperaba ver en este pueblo de Israel? Si analizáramos ese versículo 14, encontraríamos 4 cosas por lo menos que Dios espera ver en medio de su pueblo. Humildad, oración, comunión y arrepentimiento. Ahora, esta iglesia hoy celebra 101 años. Y me pregunto, ¿qué es lo que Dios ve hoy en esta iglesia, en esta congregación? Ayer iniciamos el día y nuestro hermano Patricio Arias nos hizo un ejercicio muy entretenido y a la vez muy interesante. E hizo pasar a 4 personas, pero uno a la vez. Y estábamos ahí parados, solos, delante del grupo, y el grupo tenía que escribir en un papelito alguna observación acerca de la persona. Póngase usted en el lugar de esa persona que se pare aquí delante de la congregación, y en un papel usted anote un concepto de lo que usted ve, de lo que usted observa. Imagínese ser observado y evaluado por el resto. ¿Cuál es la sensación de estar parado ahí? Porque me tocó ser uno. Los primeros 3 eran todos conocidos para el resto. En cambio yo era la visita, el extraño, el extranjero. Difícil hacerlo cuando no conocen a la persona. A un par de nosotros nos anotaron, usa lentes. Es una observación absolutamente válida. ¿Qué más van a decir si no me conocen? Está bien, usa lentes. Al hermano Marco le pusieron... Ya, digan ustedes, pero no quiero meterme en problemas, ¿no? ¿Está el hermano Marco aquí o no? Eso fue solo de Dios, porque no estaba planeado. ¿Qué es lo que Dios ve en la primera iglesia bautista de Temuco hoy? Porque perfectamente podríamos quedarnos en los laureles y disfrutar de todas las fotos que vimos esta mañana
recordar los viejos tiempos y aquellos que fueron pilares en levantar no esta estructura, sino que levantar esta iglesia. Gocé de las fotos porque aunque yo nunca he sido parte de esta congregación, sí soy parte de la familia bautista toda la vida y obviamente uno reconoce caras y nombres. No fue extraño para mí, pero sé que para los que estaban ahí esta mañana fue un deleite el poder ver esas fotos y recordar y honrar a aquellos que fueron los que levantaron, que comenzaron y los que vinieron después y siguieron con ese legado. Pero lo que Dios exige, lo que Dios pide y lo que Dios busca en el pueblo primero es la humildad. Cuidado con solo pensar en los logros, en tener ese sentido de satisfacción o orgullo por lo que uno ha hecho o por lo que nosotros hemos hecho, sino que tener esa humildad de corazón de reconocer que todo lo que se ha hecho es gracias solo a Dios. Dios busca oración. Ayer empezaba yo los temas con que otras denominaciones, otras iglesias nos observan, nos miran y la percepción que tienen de nosotros es que somos la denominación del libro, de la Biblia. Somos conocidos por ser estudiosos de la palabra y que nos apegamos a la palabra de Dios. Ojalá también pudiesen decir que somos el pueblo que sabe doblar rodillas y que sea un pueblo de oración. Yo conozco guerreros y guerreras de oración, pero hermanos son pocos. Dios espera que todos seamos hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que sepamos realmente buscar a Dios en oración. Cuando habla de buscar su rostro, sabemos muy bien lo que significa cuando Dios quita su rostro, se aparta de nosotros, y lo que menos queremos es que Dios se aparte de nosotros. Buscar el rostro de Jehová significa tener comunión con Jehová. Queremos estar en una relación íntima, cercana, pura con nuestro Dios. Solo así podemos entonces tener comunión el uno con el otro, y solo así podemos realmente cumplir con esa gran mandamiento que el Señor Jesús nos enseña de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Nunca permitan que Dios esconda su rostro de ustedes. Y luego cuando dice que se conviertan de sus malos caminos, obviamente lo que Dios espera en nosotros es un arrepentimiento genuino, un reconocimiento genuino de que somos pecadores. La realidad nuestra es que estamos distanciados, apartados de Dios, pero por la gracia de Él nos invita de vuelta a tener esa comunión, pero la única forma de poder tener comunión con Él es un arrepentimiento genuino de nuestro pecado y luego entregar nuestra vida a Él por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, si resumiéramos estos conceptos que encontramos en este versículo, es que Dios nos llama. Lo que Dios quiere en nosotros es un verdadero quebrantamiento y que nosotros sepamos tomar nuestro lugar ante el Dios Todopoderoso, el Creador, ese Dios bueno, bondadoso y misericordioso, que por gracia somos salvos. Él es el dueño y creador de todo, y solo por la gracia de Él esta iglesia hoy puede celebrar 101 años. Y lo que Él espera en una congregación y en su iglesia, hermanos, no es los galardones, no son los premios, y yo estoy de acuerdo, pastor, en honrar a quien hay que honrar. El tema es que no nos podemos quedar ahí, sino que hay que reconocer que ante Dios nosotros somos nada.
pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Por lo tanto, si uno mira hacia el futuro, porque el pasado tiene que ayudarnos a siempre ir mejorando, a mantenernos firmes en la senda, a hacer bien las cosas. Y creo que uno de los errores grandes que muchas iglesias hacen es siempre tratar de ir innovando y siendo creativo y quedarse en eso como si ese fuese el fin. ¿Cuál es la iglesia más entretenida? ¿Cuál es la que usa música más atractiva? ¿Cuál es la que usa hoy en día la tecnología para llamar la atención? ¿Cuál es la que tiene programas que son distintas? Y no estoy diciendo que es malo eso, pero sí es importante volver a las raíces, volver a lo medular, volver a lo principal. Y por algo, hermanos, ayer estábamos estudiando lo que la palabra nos enseña acerca de nuestras doctrinas, qué es lo fundamental que nosotros creemos, qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos marca como denominación, como iglesia. ¿Cuál es nuestra identidad? Y nosotros, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Solo Él es la cabeza y el Señor, el esposo de la iglesia. Y solo nos debemos a Él y nos entregamos a Él. Y está bien innovar, está bien buscar cosas distintas, siempre y cuando eso nos lleve a solo glorificar a Dios por medio de su Hijo Jesús. El quebrantamiento de corazón, el ser humildes, el buscar a Dios en oración, el buscar a Dios en comunión, el buscar a Dios en nuestro arrepentimiento, nos tiene que motivar entonces a ser la iglesia de Jesucristo. No quedarnos en el quebrantamiento, sino que haya una actitud permanente de quebrantamiento ante Dios, en el sentido de que yo me someto al señorío de Jesucristo en mi vida, yo me someto a los planes que Dios tiene para mí en lo personal, pero también me someto en los planes que Dios tiene para su iglesia, su pueblo. Porque si se fijan, hermanos, este mensaje de Jehová, esta respuesta que Jehová le da a Salomón, no es solo una respuesta a Salomón el hombre, sino que es una respuesta a toda la nación. Por lo tanto, lo que Dios está enseñando aquí es un mensaje colectivo. Y todos tenemos que hacernos parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. Todos tenemos que hacernos parte de este llamamiento que Jehová pone en el corazón de Salomón. Y si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, significa que hoy en día nosotros somos su pueblo y por lo tanto tenemos que llevar adelante la misión que Dios pone en su pueblo. Y reitero algunos de los conceptos que dijimos ayer. Israel fue rechazado por Jehová, no por haber sido un pueblo malo, porque Israel era un pueblo bueno, no por ser inmoral, tenían una moral bastante elevada, no por no ser un pueblo religioso, sabemos muy bien de que eran muy religiosos y por algo estaban celebrando la construcción y estaban comenzando como pueblo a celebrar ahí en el templo. Dios no rechaza a Israel por no creer en Él, ellos creían en Dios. Dios no lo rechaza por no adorarle, porque adoraban a Dios. Entonces, ¿por qué rechaza Dios a Israel? Porque no entendieron nunca y no cumplieron nunca su misión. La razón por la cual Dios los llama, la razón por la cual Dios los escoge y los llama nación santa. Ellos tenían que ser ejemplo para los demás.
una nación que iba a ministrar a las otras naciones, una nación que tenía que dar ejemplo e invitar a las otras naciones a conocer al único Dios todopoderoso. Pero como decíamos ayer, se quedaron pegados en ser el especial tesoro. Somos los privilegiados, somos los escogidos, somos mejores que el resto, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Cuando uno se queda pegado en el orgullo, Dios quita su rostro. Por lo tanto, llega el momento en donde Dios rechaza y continúa cumpliendo su plan, que ahora se manifiesta por medio de su Hijo Jesús. Y llama ahora, hoy en día, a esta congregación, la primera iglesia bautista de Temuco, a ser pueblo de Dios. Eso significa ser iglesia. Por lo tanto, hermanos, lo invito a que veamos ahora en el Nuevo Testamento lo que significa cumplir la misión de Dios. Y es un versículo muy breve que muchas veces pasa desapercibido. Primera de Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo, el anciano, el pastor misionero, le escribe estas cartas a su discípulo, al joven pastor Timoteo, lleno de consejos, de orientaciones, de advertencias, palabras de ánimo. Y después de haber entregado los requisitos para ser pastor, para ser diácono, simplemente menciona esto. Versículo 3, tomo algunas palabras del 14 y las 1 al 15 para que captemos lo que Pablo dice acerca de lo que es ser iglesia. Esto te escribo para que sepas, versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos de la primera iglesia bautista de Temuco, Dios busca en esta congregación y toda su iglesia un quebrantamiento de corazón, un sometimiento absoluto a Él, para que Él pueda cumplir su plan en su iglesia. Porque hoy en día Dios obra a través de su pueblo, que es la iglesia. Y para los que no me entendieron ayer, y aclaro el punto, es que Dios obra por medio de la iglesia para cumplir su misión. Dios no es contenido dentro de estas cuatro paredes, sino que usa a su iglesia para ir y cumplir su misión en este mundo. Por lo tanto, fíjense lo que dice aquí Dios acerca de qué es la iglesia. Primero, es casa. ¿Y qué es lo que pensamos cuando vemos ese concepto, esa palabra de casa? Casa nos simboliza la familia. Somos familia. Somos una hermandad, por algo nos dirigimos de esa forma, hermano, porque somos ahora todos adoptados por Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, somos todos hermanos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero dentro de esa hermandad siempre tiene que reinar el amor de Dios. Imposible que Dios pueda cumplir su misión por medio de su iglesia si su iglesia no está bien, no está sana, no hay buenas relaciones entre uno y otro. Quebrantamiento de corazón, hermanos, significa también estar bien el uno con el otro. Y las relaciones personales dentro de la hermandad tienen que ser sanadas. Imposible que nosotros podamos realmente hacer todo lo que Dios espera si nosotros no estamos bien el uno con el otro.
Por lo tanto, un primer paso que una iglesia tiene que hacer, si realmente va a cumplir la misión, si realmente va a ser el instrumento de bendición en este mundo, es asegurarse de que la relación, la comunión dentro de la hermandad esté sana. La iglesia es casa, la iglesia es familia. Después dice ahí, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Iglesia, esa palabra en el griego es eclesia, pero en el lenguaje original no significaba, no se le aplicaba el concepto que hoy nosotros le damos a esa palabra. Eclesia significa asamblea, y en la antigüedad, en la cultura griega, existía la costumbre de que de vez en cuando una ciudad o un pueblo llamaba, o la autoridad del pueblo llamaba a todos los integrantes del pueblo a una reunión. Es como si el alcalde de Temuco, el señor Becker, llamase a todos los habitantes de la ciudad, porque vamos a tener una eclesía, una asamblea. Vamos a tener una reunión y vamos a informar o nos vamos a compartir en distintas formas. Pero no todos aceptaban la invitación. La eclesía, entonces, no es el hecho de que todos hayan sido llamados. La eclesía eran solo aquellos que habían aceptado la invitación y los que habían ido a esa reunión, a esa asamblea. Dios invita y Dios quiere que todos conozcan al Señor Jesucristo. Dios quiere que todos tengan comunión con Él, pero solo algunos responden a esa invitación. Y esos que responden, ellos son la asamblea, ellos son la eclesía. Los que responden al llamado de Dios son la iglesia. Por lo tanto, los que estamos aquí, estamos no solo porque esta mañana por costumbre nos levantamos un día domingo para ir a la iglesia, estamos aquí porque hemos respondido al llamado de Dios en nuestras vidas. La iglesia se compone por los que le han respondido. Entonces, en primer lugar, somos hermandad, familia. Somos ahora iglesia, eclesía, asamblea, los que responden. Pero aquí viene la misión. Y espero, hermanos, que Dios no nos rechace a nosotros por no haber cumplido la misión. Y cuando hablo de volver a las raíces, y cuando hablo de centrarnos en lo medular, estas palabras nos muestran qué es lo que Dios quiere ver en nosotros. Pablo le dice a Timoteo: quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esas dos palabras las unimos en un mismo concepto. Baluarte es el cimiento, ¿no? Cimiento, ahí sale el gringo de dentro. La base sobre la cual algo se construye. Columna es algo que se usa para sostener otra cosa. Y obviamente estos son símbolos muy conocidos en esta cultura helénica, en la cultura griega, y nosotros hemos visto las fotos, hemos visto en la tele, o quizás algunos de ustedes han tenido el privilegio de viajar y conocer en personas los templos antiguos griegos, rodeados por muchas columnas, hermosas estructuras que hasta el día de hoy algo quedan de ellos. La columna era algo muy común en esa época, en la arquitectura helénica y romana. Y miramos las fotos y vemos estas estructuras preciosas con muchas columnas a su alrededor. Pero si
nos fijamos bien, esas columnas cumplen un propósito. Y el propósito es sostener a otra cosa. Esa otra cosa es el techo. La columna cumple un propósito, tiene un fin. Y claro que hay, a través del tiempo, los van decorando y adornando en distintas formas. Y los que saben, los que conocen, miran una columna y dicen, ah, esta es del estilo no sé cuánto, y este es de otro estilo, qué sé yo. Por el pequeño diseño que tienen. Pero la columna no está ahí necesariamente para llamar la atención, sino que la columna está ahí para cumplir otro objetivo. Y ese objetivo es sostener lo que está encima, el techo. Y aquí Pablo usa este lenguaje para llamarnos a nosotros a mantenernos en la misión de Cristo Jesús, a mantenernos en el objetivo que Dios tiene para nosotros, para que seamos columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos lo que llamemos la atención. Él no nos llama a que seamos nosotros bonitos, atractivos, sino que cumplamos una función, y esa función es que otra cosa se proyecte, que otra cosa se vea, que otra cosa se refleje. ¿Y qué es esa otra cosa? La verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Y podríamos enumerar muchas cosas aquí, pero si nosotros resumiéramos todo, tendríamos que ponerle una mayúscula a esa palabra, una B mayúscula, y decir que es la verdad, que es Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, está aquí para solo reflejar, mostrar, dar a conocer a Cristo Jesús. No estamos aquí para entretener, no estamos aquí para hacer show, no estamos aquí para llamar la atención. Queremos que Jesús sea conocido. Por lo tanto, nuestra labor, nuestra misión es ser baluarte, columna, para que solamente el rostro de nuestro Señor sea reflejado. Ayer repasamos algunas, no todas, nuestras doctrinas, todas ellas encapsuladas. Gracias por ayudarme a explicar. Todas ellas encapsuladas se resumen en un solo nombre: Jesucristo. Israel erró y fue rechazado porque nunca entendió por qué fue escogido y a qué fue llamado. Y Jehová le dice a Salomón: lo que yo espero ver en tu pueblo, lo que yo espero ver en mi pueblo, lo que yo espero ver en la nación, es un verdadero quebrantamiento de corazón, un sometimiento absoluto, donde Dios sea Dios. Y ese mismo llamado lo reitera ahora a nosotros, siendo su pueblo, siendo la iglesia, que estemos absolutamente sometidos al señorío de Cristo en nuestro corazón. Pero no nos quedamos pegados ahí, sino que tenemos que cumplir la misión que Israel no hizo. Y Dios nos llama a cumplir esa misión, a ser pilar, a ser baluarte, a ser columna, para que Cristo sea reflejado. Hermanos, yo creo en un Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que la palabra es su única y nuestra única autoridad. La palabra es la que nos muestra, la que nos revela quién es Cristo Jesús. Creo que Dios llamó al hombre, el hombre se separó por el pecado, pero Dios cumple su plan redentor a través de toda la historia. Lo hizo a través de Abraham y su linaje, lo hizo a través de Moisés y la nación, lo hizo a través de David, Salomón y todos los reyes que siguieron después. Pero un pueblo que erró el rumbo, por lo tanto Cristo, Dios encarnado, nació de la Virgen María, vivió, creció como todo ser humano, ministró entre el pueblo de Israel, fue rechazado por su propia gente, tanto así que el Dios hecho hombre, que lo tuvo todo,
lo entregó todo para estar aquí entre los hombres, para ser rechazado hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la muerte no lo pudo retener y Dios lo levanta de la muerte, resucita y tiene victoria sobre la muerte. Y ese mismo Cristo que fue elevado a los cielos, un día volverá, y volverá por los redimidos, volverá por su iglesia, volverá por esta iglesia, hermanos, siempre y cuando esta iglesia se someta a la misión que Dios le ha encargado. ¿Y cuál es esa misión? Que seamos baluarte y columna de la verdad, para que no solo Temuco y no solo la 9ª región, no solo que Chile, sino que todo este mundo pueda escuchar y conocer quién es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La misión aún queda por cumplir, pero para poder cumplir eso tenemos que escuchar la voz de Jehová a Salomón. Quiero ver en ti, quiero ver en la nación un quebrantamiento de corazón, humildes, rodillas dobladas en oración, buscando el rostro de Jehová, un arrepentimiento genuino, y eso significa una gratitud eterna por lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también un pueblo dispuesto, sometido a ser instrumento de bendición de Dios en este mundo, que sea realmente casa, familia, que sea realmente la eclesía los que han respondido para ser columna y baluarte, para que solo Cristo sea reflejado. Hermanos, 101 años es un hito en nuestra historia bautista. Los felicito. Me siento honrado el poder estar aquí compartiendo estos días con ustedes. Es una iglesia que ha marcado mucho nuestra obra bautista. Los bautistas les amamos, los queremos mucho, los admiramos, los respetamos por todo lo que ustedes han hecho como iglesia líder en nuestra obra. Pero esa historia tiene que ahora motivarlos a mirar hacia el futuro, hacia los próximos 101 años, y que nunca dejen de ser baluarte y columna de la verdad. Y si esta iglesia sabe someterse, verán que Dios continuará no solo bendiciéndolos a ustedes, sino que usándolos a ustedes como bendición para muchos. Hermanos de la primera de Temuco, nunca dejen de ser el pueblo de Dios, la eclesía, la iglesia que ha respondido al llamado de Dios para ser baluarte y columna, y que lo único que otros puedan ver en ustedes es el rostro de Jesucristo. Padre, oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos quién eres tú en nuestras vidas. Ese Dios todopoderoso, pero también ese Dios de amor, de misericordia, de bondad. Ese Dios que lo dio todo en su Hijo Jesús. Ese Dios que por medio de la gracia pusiste tus ojos en nosotros, y nosotros sin merecer absolutamente nada lo recibimos todo. Gracias por ser tus hijos. Gracias por la hermandad, la familia que somos ante ti. Gracias, Padre, también por ser la iglesia, los que han respondido, la iglesia tuya, el pueblo tuyo. Pero también te doy gracias por el desafío que tú pones delante nuestro, el llamado a cumplir la misión de ser baluarte y columna. Y ayúdanos, Señor, a no
quedarnos en llamar la atención a lo que nosotros hemos hecho, sino que a través de nuestra obediencia y nuestro sometimiento ante ti, queremos que lo único que se vea sea el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta iglesia, por esta congregación. Nos sumamos a su gozo, a su alegría, a su celebración, a su fiesta. Pero también reconocemos, Padre, de que todo ha sido gracias a la obra tuya en medio de ellos. Y pido, Señor, de que este tiempo de celebración, este tiempo de la mirada hacia atrás, también sea instancia, oportunidad para poder fijar los ojos en ti, para mirar hacia adelante. Y que la iglesia esté siempre sometida al señorío de Cristo en obediencia para cumplir tu misión, para que tú te contentes, para que tú te alegres, para que tú te deleites con esta congregación y que tú veas en ellos un pueblo quebrantado, humilde, que sabe doblar sus rodillas, que busca siempre la comunión contigo, un pueblo que sabe lo que es el arrepentimiento. Pido, Padre, que tú derrames de tu gracia en forma muy especial esa bendición que solamente puede venir de ti, para que tú levantes esta iglesia, para que continúe siendo de bendición y que sea la iglesia que sepa mirar hacia el prójimo que no tiene a Cristo, que sea la iglesia que sepa mirar las comunidades donde no hay iglesia, que sea la iglesia que sepa solo predicar el nombre de Jesús. Pido, Señor, de que derrames de tu bendición, de tu sabiduría, de tu amor, y que esta iglesia nunca se aparte de su misión, que tú nunca quites tu rostro de ella, y que en su sometimiento, en su entrega absoluta a ti, tú siempre seas glorificado. Pedimos esto en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.